Para continuar estudiando para el examen del primer parcial, vamos a continuar con los elementos de la oración simple y además vamos a ver algunos ejemplos. Tengan por ahí a la mano sus cuadernos, porque en esos cuadernos o las hojas sueltas que yo les entregué de las tareas y de los ejercicios que hicieron y tengan presente que vamos a hacer algunos ejercicios. Cuando hablamos de una oración simple, estamos hablando de aquella idea completa que necesita un verbo conjugado. Esa es la característica esencial. Se llama simple porque tiene un solo verbo conjugado. Se consideran conjugados cuando existe un sujeto que se encuentra haciendo la acción. El sujeto es aquel de quien se habla dentro de una oración. Puede realizar alguna acción o puede hablarse de él como en forma nominal. Un sustantivo o un pronombre constituyen los sujetos expresos. Se llaman expresos o explícitos porque aparecen dentro de la oración. Se mencionan, por ejemplo, la palabra margarita o la palabra lápiz. Pero también hay sujetos que son implícitos, están omitidos porque los podemos encontrar dentro del verbo personal. Por ejemplo, si decimos fuimos, ¿quiénes fuimos? Nosotros. Ese sería un sujeto implícito. Dentro del sujeto, la parte más importante es el núcleo del sujeto, es lo esencial, aquello de lo que se habla realmente. Por ejemplo, si yo digo el árbol gigante del jardín, la parte más importante del sujeto es árbol. Por eso ese es el núcleo del sujeto. Lo vamos a identificar con una NS. Dentro del sujeto existen modificadores. Modificar significa transformar, pero los modificadores lo pueden ser de manera directa y los modificadores directos tienen aquella capacidad de modificar o transformar al núcleo del sujeto tanto en género como en número. Son elementos muy importantes porque tienen ese poder de transformar, como su nombre lo dice, modificar directamente, y además podemos reconocer porque siempre son adjetivos determinativos o adjetivos calificativos, como los que vienen marcados aquí con rojo. La palabra el es un adjetivo determinativo y la palabra gigante es un adjetivo calificativo. Ambos están modificando de alguna manera directa a la palabra árbol, que es el núcleo del sujeto. La palabra jardín o la palabra del son otros modificadores que ahorita vamos a revisar. Cuando hablamos del modificador indirecto, únicamente estamos transformando el contexto en el que se encuentra el sujeto, no es el mismo sujeto. Sin embargo, el modificador indirecto no tiene el poder de transformar ni en género ni en número al núcleo del sujeto. Como vemos aquí con color rojo, la palabra del y la palabra jardín forman parte de este elemento que se llama modificador indirecto. Si yo digo el árbol gigante del jardín, no es lo mismo que decir el árbol gigante de la escuela. No es lo mismo, sin embargo, la palabra árbol no se cambia, aunque yo diga que es de la escuela o de las escuelas. Si yo pluralizo del jardín o de los jardines, no va a pasar nada con la palabra árbol, ese va a seguir siendo singular. Ojalá ustedes lo pueden constatar y ponerse de acuerdo. De los elementos que forman el predicado, les vamos a llamar complementos. Hay una gran diferencia entre complementar y modificar. Yo complemento cuando hago más completo. En el caso de la primera oración que viene aquí, cocinó. ¿Quién cocinó? Él o ella cocinó, ¿verdad? Ese ya sería un predicado completo, pero muy simple. Es una oración que tiene mucha simpleza. Yo puedo hacer una oración más extensa o menos extensa y sin embargo siguen siendo oraciones. Cuando yo digo, le quiero agregar a esta oración, ¿qué fue lo que cocinó? Le estoy agregando un objeto directo. ¿Qué cocinó? Una carne. Y si quiero agregarle además para quién cocinó, estoy agregando un objeto indirecto. El complemento objeto indirecto me dice a quién o para quién.
Él cocinó, ¿qué cosa cocinó? Una carne. ¿Para quién cocinó la carne? Para su familia. Y si quiero agregar todavía más detalles de cuándo, cómo, cuánto cocinó, él cocinó una carne para su familia ayer. El elemento ayer viene siendo el circunstancial porque dice cuándo fue que esa acción se llevó a cabo por él. Vayamos a ver el caso de los predicados. Los predicados pueden ser verbales o pueden ser nominales. Consideren que son verbales aquellos que indican que el sujeto realiza una acción, como trapeaba, pegaste, leerás, fuimos. El predicado nominal, en cambio, no indica ninguna acción, sino que nada más está hablando de características o del estado del sujeto. Son predicados nominales aquellos que llevan verbos copulativos como el verbo ser, estar o parecer en sus formas personales o en sus formas conjugadas. El predicado, a diferencia del sujeto, puede ser complementado por detalles pero no transformado, recuérdenlo muy bien. Y dependiendo del tipo de verbo que sea el núcleo, puede ser predicado verbal o puede ser predicado nominal, así se le llama. Veamos los complementos uno por uno. El complemento objeto directo lo puedo reconocer porque puedo preguntarle al verbo ¿qué? Mi abuela horneó un pastel. ¿Qué horneó mi abuela? Un pastel. Viene marcado con rojo el objeto directo. Hicimos la tarea a tiempo. ¿Qué hicimos a tiempo? La tarea. No se queden conformes con esta única forma de encontrar el objeto directo. Pero aparte de preguntarle qué al verbo, cámbienlo a la voz pasiva, utilícenlo como sujeto pasivo y entonces así y solamente así van a poder saber si realmente se trata de un objeto directo. Por ejemplo, digo, un pastel fue horneado por mi abuela. ¿Qué hizo el pastel para ser horneado? Pues nada, ¿verdad? Es un sujeto pasivo porque la abuela es la que sigue haciendo la acción. O bien, la palabra un pastel lo puedo sustituir por lo. Sustituye lo porque es masculino y porque es singular, si no sería la o los o las. Mi abuela lo horneó. El objeto indirecto no es el modificador indirecto de ninguna manera. Acuérdense que estamos del lado del predicado y aquí nada más son complementos. Responden a la pregunta ¿a quién o para quién? Mi abuela horneó un pastel. ¿A quién o para quién la abuela horneó el pastel? Para sus nietos. Para reconocer el circunstancial, que no son más que detalles de dónde, cómo, cuánto o dónde o cuándo, hay que ver los ejemplos que veíamos anteriormente. ¿Cuándo cocinó un pastel para ellos? Ayer. El predicativo es un complemento que se encuentra del lado del predicado, pero tiene características muy esenciales. Con este sí hay que tener mucho cuidado. Entonces yo recomiendo que primeramente veamos de qué tipo de predicado se trata. Porque si es un predicado nominal es muy seguro que tenga un elemento que se llama predicativo. ¿Y cómo reconozco el predicativo? Pues bien, se trata de un modificador directo, pero que se encuentra del lado del predicado. Es un adjetivo que modifica al sujeto y no al predicado. Como ustedes recuerdan, hicimos algunas actividades, primeramente un listado de 30 oraciones, después una que venía marcada como de 21 a 35, hicimos otras 10 oraciones dentro del salón y bueno, recordarán cuando veíamos estos ejemplos de la revolución industrial marcó el principio de una era. Sujeto, la revolución industrial. Vamos a tomarlo como núcleo del sujeto revolución industrial porque estamos hablando de un tiempo dentro de la historia. Y la vendría siendo un modificador directo. El predicado es marcó el principio de una era. Núcleo del predicado marcó. ¿Qué marcó? El principio de una era. Por eso el elemento complemento objeto directo cod es el principio de una era. Hidalgo abolió la esclavitud en México. Núcleo del sujeto, Hidalgo. Predicado, abolió la esclavitud en México. Núcleo del predicado, abolió. ¿Qué fue lo que abolió?
la esclavitud en México, todo completo es un objeto directo. Las niñas respetuosas las niñas respetuosas llevaron sus disculpas a la directora amablemente. Sujeto, las niñas. Las, modificador directo. Niñas, núcleo del sujeto. Respetuosas, modificador directo también. Llevaron, núcleo del predicado. Que llevaron sus disculpas, objeto directo. ¿A quién? A la directora. ¿Cómo? Amablemente. Por favor, terminen de hacer las oraciones o vuelvan a hacer las mismas que ya habíamos hecho antes. Revisen los resultados que he publicado por ahí o pídanmelos de nuevo y revisemos con cuidado los elementos de la oración. Eso es lo que va a venir también en el examen. Gracias.